Notimundo Estelar. Información inmediata. Desde las 0 horas de este viernes 7 de febrero rige el silencio electoral previo a los comicios generales, mientras los candidatos a las distintas dignidades cierran sus campañas y presentación de propuestas. Precisamente sobre las propuestas vamos a hablar con la abogada Ana Belén Cordero, candidata a la Asamblea Nacional por Creo, y Catalina Serrano, quien está en los estudios de FM Mundo, candidata a la Asamblea por la Izquierda Democrática. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Gracias nuevamente a quienes nos acompañan. Catalina, que es candidata a la Asamblea por la Izquierda Democrática, Catalina Serrano. Comenzamos con usted. Usted viene de la academia. ¿Por qué ahora quiere ingresar al mundo de la política y por qué con la Izquierda Democrática? Gracias. Sí, efectivamente, yo vengo de la academia con una formación muy amplia. Tengo un doctorado en estudios latinoamericanos, 3 maestrías, fui becaria Fulbright, y llega un momento en el que uno dice, bueno, algo más hay que hacer. Cuando ves que a quienes has formado se van del país o no consiguen trabajo en lo que estudiaron, viene un espacio de reflexión, te cansas también de ver tanto horror y dices, bueno, esas personas están en la Asamblea y yo tengo esta formación. Es momento de que yo aportar de alguna manera, devuelva al país todo lo que he recibido. ¿Por qué con la Izquierda Democrática? ¿Usted es de la ideología de izquierda? La Izquierda Democrática me buscó hace algunos meses con un proyecto precisamente para cambiar, para volverle la dignidad a la izquierda, a la Asamblea. Perdón. ¿Qué ala de la Izquierda Democrática? Bueno, a mí me buscó Jorge Sánchez. Uh-huh. Luego he venido trabajando con Analía Ledesma también. Lamentablemente en Cuenca no queda nada de un partido que fue muy, muy fuerte. Entonces, ¿se afilió usted ahora? Pero ¿o es no que está afiliado? Contra la esencia de lo que es la República, uno no puede participar sin estar afiliado. Ahora bien, Ana Belén Cordero, que le tenemos ya en conexión, candidata a la Asamblea por Creo. En este caso la pregunta es ¿por qué nuevamente? ¿Por qué nuevamente a la Asamblea Nacional? ¿Cuáles son los pendientes que dejó la Asamblea Nacional anterior? Y a veces mucha gente se pregunta ¿por qué nuevamente los mismos? Ana Belén, bienvenida. Gracias, Fausto, saludos, Catalina, y también a todos los oyentes en estos momentos. Gracias por la invitación. Bueno, nosotros en la Asamblea Nacional, como vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización, llevé adelante algunos procesos de fiscalización importantes para el país, entre esos la fiscalización a las mal llamadas universidades emblemáticas, que fueron elefantes blancos que les vendieron a los jóvenes durante el correísmo y que les vendieron sueños sobre todo, ¿no? Y que fue finalmente un desfalco. Yo lo logré probar y hoy le han valido casi 80 millones de dólares en glosas a funcionarios que hoy también, exfuncionarios que hoy encabezan las listas del correísmo. Creo que hubo capacidad en esa gestión que llevé adelante. Y bueno, yo al menos en el tema de ideológico y partidista es como la religión, ¿no? No la cambio. Ya el día en que yo deje de estar en política, saldré de la política, pero no me voy a vender o me voy a camisetear quizás a otro partido como hacen, con respeto quizás a otros legisladores. Y creo que hicimos un buen trabajo y estamos listos para representar a los quiteños y a las quiteñas en estos próximos comicios. Ahora, Ana Belén, hablemos un poco de las propuestas que ustedes tienen para si es que llegan a la Asamblea Nacional. Por ejemplo, en el tema de seguridad, con la inseguridad que vive nuestro país, ustedes están proponiendo cambios en el Código Orgánico Integral Penal. ¿Qué cambios específicamente? Sí, de la mano de que lo que hemos recorrido, yo vengo recorriendo ya más de 3 meses los barrios de Quito, la inseguridad se ha afincado mucho más de lo que vivimos en los últimos años y vemos como esa crisis de institucionalidad que nos trajo, nos abrió los ojos de alguna forma a la opinión pública, purga, plaga y metástasis y sus brazos políticos, está calando porque las fuerzas del orden hacen su trabajo, detienen delincuentes, ponen delincuentes tras las rejas, el microtráfico en las escuelas y colegios está a flor de piel todos los días y
y a los 2 o 3 días jueces o fiscales los liberan. ¿Qué propuesta tenemos? Una reforma al Código Orgánico Integral Penal para reformar el delito de cohecho en el grado o reforzar la pena en el grado de cadena perpetua para estos jueces y fiscales que liberan contra derecho delincuentes y grupos de delincuencia organizada. Ahora bien, Catalina, respecto precisamente de los temas de seguridad, la academia también creo que ha tenido una deuda bastante grande en cuanto al aporte en sí, porque quizá también la política no ha permitido que la academia se involucre en los temas relacionados a la seguridad, entre otras de las prioridades y preocupaciones de los ecuatorianos. ¿Qué podría aportar esta vez la academia o cómo podría superar un poco a esta política partidista que ha impedido muchas de las acciones que pudieron haber sido efectivas quizá como parte de las propuestas de la academia? Sí, bueno, yo insisto en que debemos devolver la dignidad a la Asamblea. No se trata de crear más leyes, sino en verdad de hacer que las que ya hay funcionen y las que no están funcionando pues ya se eliminen. ¿Puede funcionar con lo que tenemos ahora en leyes específicamente o hay que hacer cambios? En el tema de la LOES hay que hacer ajustes. Una ley no puede quedar estancada cuando la realidad es otra, ¿no es cierto? Si algo nos dejó de bueno la pandemia fue esa gran posibilidad de abrir los horizontes de la educación y llegar a lugares donde nunca se pensó que sería posible. Entonces, sí, más orden pública, más control, es una medida inmediata que hay que tomarla, pero también tenemos que pensar a mediano y largo plazo. Y en esos términos, entonces, reforzar la educación, que los jóvenes tengan todos más posibilidades de educarse, ya sea con los técnicos en los colegios. Recordemos que eran una gran alternativa, los chicos ya salían con oficio. Y de la mano de la educación, el deporte. Más parques, más espacios recreativos, mejores instalaciones deportivas. En el caso de la provincia de La Suay hemos visto como todo se ha ido deteriorando. La provincia que le dio al país la primera medalla olímpica, este rato no tiene buenas instalaciones deportivas. Entonces, si no hay educación, si no hay espacios deportivos, los chicos son presa fácil. Y en eso estamos de acuerdo porque hay una ausencia indiscutible del Estado en el sector educativo y sería una de las partes por las cuales se podría combatir la inseguridad. Pero en cuanto, por ejemplo, a lo que plantea Ana Belén, las reformas al Código Orgánico Integral Penal, ¿son necesarias o tenemos suficientes leyes y lo que falta es o lo que los hierros están precisamente en quienes manejan la justicia, por ejemplo? Bueno, en algunas instancias sí habrá que ajustar, ¿no es cierto? Como dice Ana Belén, en otras, si es que hay que proponer nuevas, pues hay que proponer, pero sí es importante esa participación de la academia porque tiene gente muy, muy preparada que este rato no lo está haciendo por las razones que fuera, pero que ha llegado el momento de poner el hombro y sacar el país adelante. Siempre decimos, ya no podemos estar mejor, y no es así. Cada vez estamos peor. Ana Belén, y para continuar un poco con este tema de la seguridad, ¿cuál es su opinión con respecto a la imputabilidad de los menores? Es un tema que ha resultado, ya se lo ha discutido, controversial hasta cierto punto, pero que es necesario abordarlo tomando en cuenta la realidad que vivimos aquí en el país. Así es, y tomando en cuenta también la coyuntura que vivimos hace pocos meses, cuando la Asamblea Nacional se estancó en tratar en el Pleno el COPINA, que de alguna forma había una propuesta para bajar la edad de imputabilidad de los menores. Yo creo que no se puede meter en un mismo saco a todos los menores, es decir, a un niño de 6 años versus a un adolescente de 15 o de 16 años que ya se los conoce, al menos el sistema los conoce como menores adultos, porque ya existen niños que son reclutados por las mafias de 14, de 15, de 16 años que se convierten en los asesinos. Ese asesinato que hubo en Machala era cometido por un adolescente de 17 años que tiene que ser tratado de la misma manera que un adulto. Y ahí coincido con Catalina en que también el abordaje no solamente va a través del endurecimiento de las penas, sino también de las oportunidades, de ese abandono del Estado hacia lo educativo, hacia el deporte, hacia la cultura, y que de alguna manera está permitiendo que sean las bandas las que ocupen el espacio que el Estado y que la sociedad civil tiene que ocupar. Y yo saludo y aplaudo que Catalina esté en esta candidatura, porque yo también, que he venido de la academia, he visto un silencio
ensordecedor, lastimosamente, en muchos casos de la academia, que no se permiten dar el salto para que cuadros valiosos, como Catalina, entre otros, empiecen a ocupar espacios en vez de las vergüenzas que a veces tenemos que pasar otros legisladores en la Asamblea Nacional, que tienen al legislativo con el 3 o 4% de aceptación. Pero, Catalina, ¿será un silencio ensordecedor, como dice Ana Belén, por parte de la academia, o también este riesgo de contaminación con una política que precisamente no nos ha dejado un buen ejemplo en nuestro país? Pues yo creo que, a diferencia del perfil tradicional del asambleísta, el docente universitario es una persona formada, con criterio, que no se va a prestar para bailes, para informalidades, y que, claro, dice, ¿cómo me voy a juntar? ¿Cómo me voy a meter? ¿Por qué voy a dejar? Me ponían el otro día una analogía, mi piscina de agua transparente para botarme a un charco de lodo y serpientes. Bueno, yo me considero una muy buena nadadora y creo que estoy preparada. Y como yo, hay muchas otras personas. ¿Y sabe lidiar con serpientes? Desde luego. Serpientes hay en todas partes, más chiquitas, más grandes, pero ya somos gente formada, Fausto. Esa es la clave, que a la asamblea vaya gente con experiencia y también gente muy, muy formada, que no sea presa fácil de la corrupción. En esta analogía, ¿la asamblea es el charco? Desde luego, lamentablemente, y es una pena, ustedes acaban de decir, esa aceptación del 3%, ¡qué vergüenza! O sea, ¿qué ejemplo les estamos dando a nuestros chicos, a los jóvenes? El día de mañana lo único que quieren, su meta es irse. Y eso no puede ser, se nos fugan los cerebros, se quedan, ahora se están quedando en Argentina muchísimos. Pero justamente para evitar esta fuga de cerebros que usted dice, ¿qué hacer, por ejemplo, en materia laboral, para que haya empleo, para esos jóvenes que terminan de estudiar y que salen y buscan y no encuentran absolutamente nada, y por eso tienen que tomar la decisión de irse del país, lamentablemente corriendo los riesgos que ya todos conocemos? ¿Qué hacer? ¿Cómo generar plazas de trabajo en nuestro país? ¿Ustedes ya tienen algo trazado, un plan para, si es que llega a la Asamblea Nacional, para poder ejecutarlo? Sí, efectivamente. Vamos un poquito atrás a los colegios. Antes teníamos los técnicos que fueron desapareciendo paulatinamente y eran una muy buena alternativa para esa mano de obra primera. Los chicos salían ya con su oficio, podían trabajar, y ahora, insisto, con todas estas nuevas modalidades de educación, podrían avanzar en su formación. Las plazas de trabajo las hay, si vemos, están siendo ocupadas por migrantes de otros países, porque en verdad... ¿Reforma al Código Laboral? ¿El trabajo por horas? No necesariamente, no necesariamente, porque como ¿No? está... ¿No están ustedes de acuerdo con eso? No, yo quiero explicar el tema del trabajo, porque es bien importante. Por ejemplo, el modelo de educación dual. La idea es que ahora la gran mayoría de carreras tienen solo 20 horas de clase a la semana. Así está regido, salvo ciertas carreras como medicina o las ingenierías. Claro. Pero, por ejemplo, el ámbito de la comunicación, que es el que yo conozco porque soy directora de escuela de comunicación. Los chicos tienen 20 horas de clase que las pueden cumplir en franjas condensadas, ya sea en la mañana o en la tarde, y lo que procuramos es que empiecen ya a trabajar en medios o en empresas relacionadas a su carrera. Entonces, al final, cuando ya se gradúan, porque ahora ya no hay esta figura de egresado que había antes, sino ya salen a los 4 años con su título bajo el brazo, que eso también ha sido un avance significativo que yo personalmente lo impulsé en la Universidad de la SUAY. Los chicos, al terminar, ya están vinculados a la empresa. Entonces, ahí, ¿qué necesitamos? La contraparte de la empresa. ¿Por qué la empresa va a invertir sus recursos en formar a alguien durante 4 años? Aunque ahí viene también mucho de la seguridad jurídica, algo que no ha sido garantizado principalmente, por ejemplo, al sector comercial productivo, al empresariado en general. Ana Belén, parte de eso también tiene que ver con esa falta de seguridad jurídica que ha sido la herencia de varias asambleas anteriores, entre ellas de la que usted fue parte.
Así es, mi querido Fausto. En eso yo quiero contrastar un poco lo que menciona Catalina. Yo, por mi parte, estoy totalmente de acuerdo con el trabajo por horas. Quien les habla cuando fue estudiante universitaria tuvo el privilegio, porque en esa época era un privilegio, de poder trabajar al mismo tiempo por horas en un restaurante sirviendo mesas. ¿Y qué joven hoy en día puede decir yo puedo ganarme mis 400 o mis $500 trabajando por horas mientras estudio al mismo tiempo, charoleando? Tuvimos un problema con la comunicación. A ver si retomamos la comunicación. Mientras tanto, seguimos con Catalina. Acá mencionaba Ana Belén el trabajo por horas. Creo que eso es uno de los puntos. A ver, si tenemos... Ana Belén, estábamos con la comunicación un poco cortada. Nos quedamos en las mesas. No, está vamos a tratar de resolver este problema técnico que tenemos. Sí, bueno, el trabajo por horas lo vienen practicando los jóvenes. Los jóvenes no se limitan el momento en el que tienen la necesidad. Pero no existe realmente eso. Es decir, tiene que haber un cambio en el código laboral para que eso aplique, para que justamente a veces no se entiende mucho esto del trabajo por horas. Es trabajo por horas, pero obviamente con todos con todas los de la ley, ¿no? Lo que deben tener seguridad social, con los décimos, todos los beneficios de ley que deben aplicar en todo caso. Para mí la propuesta fue muy mal comunicada y se prestó para una vez más este conflicto entre ejecutivo, entre legislativo. ¿Y qué pasa con la seguridad jurídica del país? No hay. Pero ¿cómo evitamos un conflicto ejecutivo-legislativo cuando hemos sido testigos de que lo principal, la prioridad para estos grupos es esta bronca política, las diferencias políticas, que se le enjuician políticamente a un funcionario o no, y de eso depende que aprueben tal o cual ley, más no de las necesidades del Ecuador? Así es, Fausto, y ustedes decían al inicio, la academia ha sido cómoda. Los ecuatorianos, el ciudadano es cómodo. El ciudadano no se está vinculando, no está exigiendo. Si yo, obviamente, en mayo paso a ser parte de una sola asamblea, pero me debo mucho a los votantes de la SUAY. Entonces, eso de dividirnos enseguida en dos bloques y empieza el ping-pong, aquí están los resultados. No, tiene que haber unidad, tiene que haber coherencia, se debe volver al debate sano, a deliberar en la asamblea, pero para eso es importante subir el perfil de los asambleístas, porque como estamos, no es posible. Retomamos ya el control con Ana Belén, a ver si estamos ya mejor con la conexión. Estábamos un poco en el tema para no cerrar esta idea que estaba mostrándonos respecto del trabajo por horas. Hablamos justamente de esta necesidad de que los ecuatorianos se comprometan también. Así es, y de hecho, por eso digo, hubo alguien que cerró esta posibilidad de que los jóvenes y en general la población podamos distribuirnos de manera distinta a las horas por las cuales nosotros podamos trabajar, sin siquiera hablar de precarización del trabajo, porque para mí no existe nada más precario que no tener un empleo, y no puede ser posible que en una reunión familiar de un domingo por la noche, donde están 10 personas en una mesa, solo 3 sean privilegiadas que tengan un empleo digno y de calidad, y los otros 7 veamos con envidia esta situación. Yo al menos, y con quien les habla, y mi partido, de llegar a la Asamblea Nacional, pueden contar 100% a quien plantee reformar el Código del Trabajo y reformar ese código obsoleto de 80 años con estructuras contractuales mucho más modernas, olvidarnos de ese código viejo con estructuras obsoletas que tienen hoy a los jóvenes sin tener trabajo, porque piden un trabajo, les piden experiencia, quieren hacer experiencia, pero no, digamos, es el huevo o la gallina, que es lo que ocurre primero. Entonces, de mi parte al menos, siempre habrá apoyo frontal a quien proponga el trabajo por horas y a quien proponga flexibilizar las estructuras contractuales para además así generar seguridad jurídica, que es otro tema que se acaba de plantear en estos momentos, y es el legislativo el que cambia las reglas del juego con una gestión, con otra, con unas mayorías, con unas minorías, y finalmente quien genera el empleo, que es el sector privado, no sabe a qué atenerse, y es que finalmente prefieren ir a contratar o ir a invertir en Perú o en Colombia, donde los índices de riesgo país y la seguridad jurídica es mucho mayor. ¿Y qué hacer, por ejemplo, para apoyar al sector empresarial específicamente?
Bueno, en el tema del sector empresarial hay varios temas, ¿no? La previsibilidad es una de ellas. En cuanto a previsibilidad, yo me permito plantear de manera muy frontal y muy sensata que por una parte es el tema de la seguridad jurídica que hablamos hace un momento, de otra parte es el tema de la previsibilidad en el tema de los impuestos. Hace poco hubo el tema del anticipo del pago del impuesto a la renta. Eso le resta liquidez al sector empresarial, a la clase contratante, a la clase que da empleo a la gente y que genera valor agregado, el poder contratar una plaza adicional de trabajo. Entonces, dando esa previsibilidad con los cortes y los apagones de luz, el sector industrial lo dijo en varios medios de comunicación, levantando la voz María Paz Hervis, la presidenta de la Cámara de Industriales del país, que no tuvieron una previsibilidad, se les cortó la luz por 24 horas, casi una semana seguida, y eso generó de alguna forma también pérdida de empleos. Entonces, yo sí creo que el sector empresarial necesita previsibilidad y seguridad jurídica. A propósito de esta experiencia que menciona Ana Belén Cordero en la Asamblea Nacional, a propósito también de estas disputas políticas, de la pugna ejecutivo-legislativo, del charco que hacía referencia usted en la Asamblea Nacional y las serpientes, usted decía también hace un momento que hay que poner el hombro y sacar al país adelante. ¿Son suficientes las buenas intenciones? Las buenas intenciones acompañadas de acciones, Fausto, y el hecho de que yo esté hoy aquí intentando llegar a la asamblea es una demostración. Hoy soy una. Quizás para las seccionales ya seamos muchos más empoderados, ya puestos esta camiseta país. Y sí se puede. Si en algún momento nos dañamos, también podemos salir adelante, porque hay otros ejemplos de países que sí lo han hecho. Bien, creo que es importante también destacar las dos visiones distintas, incluso de quien no ha tenido experiencia en la Asamblea Nacional y quien ha tenido esta experiencia no muy buena en la Asamblea Nacional respecto a lo que es lamentablemente hoy por hoy nuestra política. Para concluir un poco, ¿qué haría usted ya? ¿Cuál sería su prioridad, su primer paso llegando a la Asamblea Nacional? Bueno, el tema de la descentralización es urgente para provincias como el Azuay. Tenemos que apoyar eso como sea, tenemos que unirnos, los de las provincias del sur, Cañar, Azuay, Morona, Santiago. Fausto, es que no tenemos una carretera. Es increíble que las provincias estén en ese abandono. Entonces necesitamos, sí, una descentralización y también una desconcentración. Tenemos un montón de direcciones zonales que no funcionan para nada, que ni siquiera saben para qué están ahí, y son recursos del Estado que se están perdiendo. Ana Belén, cerramos con usted entonces. ¿Cuál es su punto prioritario de llegar a la Asamblea? Sí, bueno, primero que alguien que conoce el legislativo, los procedimientos parlamentarios para plantear leyes y para fiscalizar, eso es importante porque las obras son necesarias, pero esas son competencias del Ejecutivo que desde luego nos corresponde a los legisladores fiscalizar. Experiencia no muy buena, no, tuve una experiencia muy buena, trabajé muy bien por la gente, por las necesidades de fiscalización y de legislación que quizás muchos políticos de turno olvidan. Y eso planteo llevarlo nuevamente al legislativo porque yo siempre he sido firme, siempre he sido frontal, siempre he dicho las cosas como son. Nadie se ha atrevido a levantar la voz con lo que está haciendo en estos momentos la Corte Constitucional con el tema de la niñez, aprobar estos protocolos para manejar la niñez trans. Y aquí quien les habla les ha levantado la voz para defender a los niños y defender a la familia. Así que esas propuestas junto con seriedad y firmeza son las que llevaremos al legislativo este próximo 9 de febrero. Bien, con eso finalizamos. Queremos agradecer a la abogada Ana Belén Cordero, ella es candidata a la Asamblea por Creo, y también a Catalina Serrano, candidata a la Asamblea por la Izquierda Democrática. Ambas, muchas gracias por acompañarnos en este espacio y un poco hablar sobre lo que serán sus proyectos en caso de llegar a la Asamblea Nacional. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Objetividad y credibilidad.